Esta es la primera de 2 sesiones. Vamos a continuar el debate sobre los mismos temas y quizás abriendo más preguntas y más cuestiones el día jueves, ¿no? Una primera dimensión es el balance de los llamados gobiernos progresistas, Ecuador, Bolivia, Venezuela, y seguramente habría falta de poder examinar también lo que ha pasado en Nicaragua y lo mal que está pasando en Nicaragua respecto a las promesas del progresismo en estos países. Pero no tenemos un ponente en Nicaragua, pero son temas que habrá que tratar. La segunda dimensión es ya temas transversales como patriarcado, extractivismo, eurocentrismo, estadocentrismo, etc. Entonces vamos a trabajar hoy y el jueves yendo de un lado al otro lado y regresando, ¿no? Habíamos solicitado la inscripción para poder saber sobre todo saber los espacios donde están los activistas, las personas que se han inscrito, y lo que veíamos pues que se habían acreditado personas que están vinculadas a los movimientos indígenas, a los movimientos de mujeres, feministas, también incluso dirigentes del SUTEP y de la CGTP. En fin, habíamos aperturado este espacio para motivar su asistencia, sobre todo a quienes están dirigiendo movimientos, son activistas, están vinculados a ellos. Y también muchos estudiantes, profesores que están trabajando en estas temáticas. Bueno, teníamos dos mesas, como está en el programa, pero tenemos algunos inconvenientes de asistencia, entonces lo hemos modificado para abordarlo de la siguiente manera. Van a exponer nuestros compañeros media hora. Estaba inicialmente previsto 15 minutos, pero en esa media hora van a tratar de abordar los 2 planos de las cuestiones, es decir, lo que pasó en los países llamados progresistas y las cuestiones teóricas y políticas que están involucradas en ese balance. Bueno, estos espacios de hoy y del jueves nos ha cedido la Facultad de Ciencias Sociales a una red internacional sobre descolonialidad y autogobierno, que buscamos profundizar este debate. Y obviamente son cuestiones muy densas, muy complejas, y lo de hoy y lo del jueves va a ser sobre todo una provocación, un listado de cuestiones a tratar, y vamos a continuar en un ciclo, seguramente con la participación de los compañeros que están hoy en la mesa y otros a través de videos, ¿no? Para profundizar con más calma cada una de estas cuestiones, ¿no? Muchas gracias, Tito. Un placer estar nuevamente en este auditorio, el cual he estado de forma reiterada en los últimos años. Como esta es la primera de 2 sesiones y va a haber una próxima sesión el día jueves, y sé que hay mucho interés sobre lo que ha ocurrido en Venezuela, voy a concentrarme más en la caracterización del proceso venezolano, sin entrar en mayores detalles de las perspectivas teóricas, políticas de lo que está en juego, porque eso lo podemos seguir discutiendo tanto en las preguntas como en la sesión del día jueves. En todo caso, para explicitar de dónde estoy parado y desde qué lugar estoy hablando desde el punto de vista político, epistemológico, quiero comenzar por afirmar que nos encontramos en un momento de una profunda crisis civilizatoria, la crisis terminal del patrón civilizatorio de la modernidad colonial. Y este es un patrón civilizatorio que se ha caracterizado fundamentalmente por ser un patrón civilizatorio
antropocéntrico, esto es el ser humano en el centro y todo lo demás al servicio del humano, un patrón civilizatorio patriarcal con todas las implicaciones que ello tiene en los diferentes ámbitos de la vida, un patrón civilizatorio monocultural que pretende construir e imponer la universalidad de una experiencia histórica particular sobre el resto de los pueblos del mundo, un patrón cultural profundamente racista. Como nos enseñó Aníbal, la raza se convirtió en un dispositivo político epistemológico de clasificación jerárquica del conjunto de la población del planeta, con el fin de naturalizar y biologizar las diferencias entre los seres humanos y de esa manera convertirlas en inevitables, naturales y por lo tanto simplemente parte de la realidad. Un patrón civilizatorio montado sobre imaginarios de crecimiento sin fin que tiene que ver con esta noción antropocéntrica de la separación objeto-sujeto, la exterioridad de la naturaleza y la noción de que la felicidad humana está dada por la acumulación infinita de bienes materiales. Y un patrón civilizatorio que en consecuencia está caminando en una forma muy acelerada, no a futuro, sino en el presente, a socavar las condiciones que hacen posible la vida en el planeta Tierra. Las amenazas de la destrucción de la vida, en términos de todos los indicadores con los cuales contamos, de los cuales el calentamiento climático es solo una de sus dimensiones, está efectivamente socavando las condiciones de reproducción de la vida. Se está en un proceso de extinción masiva de especies, se está en un proceso de alteración dramática de las condiciones climáticas del conjunto del planeta, y la capacidad de respuesta de la institucionalidad del capital, de la institucionalidad universitaria, de grandes corporaciones, de la investigación científica, de las políticas públicas, está absolutamente fuera de escala en relación a la posibilidad de responder en una forma efectiva a los retos en los cuales nos encontramos. Todos estos problemas de esta crisis civilizatoria han sido acelerados por las décadas de neoliberalismo. Cuando en América Latina surgen las experiencias denominadas progresistas, surgen en un contexto donde ha caído el muro de Berlín, hay un mundo unipolar, se anuncia el fin de la historia, se anuncia el nuevo siglo americano, aparece como que ya los horizontes de transformación en el planeta están clausurados. La palabra socialismo prácticamente había desaparecido del debate político en buena parte del planeta. Y en América Latina, a contramarcha del resto del mundo, aparece con un extraordinario vigor unas propuestas, actividades, luchas de transformación. En las décadas anteriores al inicio de los gobiernos progresistas hubo la lucha contra el ALCA, hubo la derrota del ALCA, hubo las organizaciones de los diferentes foros sociales mundiales a partir de los foros de Porto Alegre. Hubo la emergencia como sujeto político activo, potente, con propuestas, con horizontes alternativos en todo lo que fue la emergencia, repito, como sujeto activo del movimiento de organizaciones indígenas en diferentes partes del continente, movimiento campesino. Y en un contexto de lucha transformadora que enfrentó gobiernos militares primero, después enfrentó
gobiernos democráticamente electos, pero que siguieron con la misma lógica de la mercantilización y de la aplicación de políticas neoliberales, esta enorme fuerza que venía acumulándose se expresa en la llegada al gobierno de estos partidos y dirigentes progresistas. Si uno ve lo que dicen las constituciones, voy a referirme simplemente muy puntualmente a 3 asuntos, sobre todo en el caso de Bolivia y Ecuador. Hay algunos contenidos que plantean unas extraordinarias rupturas que parece que abren las puertas a la posibilidad real de comenzar a confrontar los retos de esta crisis civilizatoria. En primer lugar, el cuestionamiento del antropocentrismo cuando se plantea asuntos como los derechos de la naturaleza. Esto no es simplemente un asunto acotado, sino que va a los fundamentos mismos de la modernidad colonial, montada sobre los patrones de la ciencia y la tecnología que vienen de la revolución científica moderna y que tienen que ver con esa separación objeto-sujeto, con esa subordinación de la llamada naturaleza, con esa exterioridad de la llamada naturaleza, y se plantea una ruptura propiamente ontológica y epistemológica de repensar la relación de los seres humanos como parte de las redes de la vida, a diferencia de esa relación de exterioridad-dominación. Igualmente potente es la idea de la plurinacionalidad, que en realidad es una especie de, cuando se habla de Estado plurinacional, es una especie de contradicción de términos, porque el Estado moderno ha sido la experiencia de imponer sobre un territorio determinado un patrón de homogeneización creciente desde el punto de vista cultural. Y eso se hace por la vía de la educación en primer lugar, pero sistemáticamente por la vía de las carreteras, de los correos, de las vías de los medios de comunicación, etc. De manera que cada Estado se supone que representa una nación crecientemente homogénea. Hablar de Estado plurinacional aparece nuevamente como una ruptura, porque es una ruptura a la concepción y práctica e historia moderna de lo que se entiende por Estado. E igualmente hay una apertura de ruptura potencial muy radical en repensar la democracia. A diferencia de la experiencia del socialismo real, en lugar de asumir que la democracia liberal representativa es simplemente una democracia burguesa que hay que desechar para conquistar una democracia proletaria, se entiende la democracia realmente existente liberal como producto de largas luchas de mucho tiempo, de mucha gente, de mucha sangre, y por lo tanto parte de lo que hay que incorporar, transformar en procesos de profundización de la democracia, en que en lugar de reemplazar la democracia burguesa por la democracia proletaria, se trata de radicalizar la democracia incorporando otras dimensiones de la democracia comunitaria, la democracia participativa, la democracia referendaria. De manera que se abre también ahí una amplia veta de potencialidades de repensar el ejercicio del poder, el autogobierno, las relaciones entre la población y las formas estatales, etcétera, etcétera. Sin entrar en más detalles, y antes de entrar a Venezuela, quiero decir simplemente que ya estamos en capacidad de evaluar qué pasó con estos procesos en términos de la relación entre sus objetivos y los logros. No es posible entender históricamente estos procesos asumiendo
que los textos constitucionales de alguna manera reflejan una nueva hegemonía, un nuevo consenso nacional, sino que constituyen en una coyuntura particular donde los poderes preexistentes estaban extraordinariamente debilitados y deslegitimados, se abren estos textos constitucionales y los discursos y construcciones y declaraciones como horizontes normativos de la posibilidad de que el mundo pueda ser de otra manera. No se trataba de una especie de diseños de cómo a partir del día siguiente iba a ser la nueva sociedad, sino que, repito, se trata de horizontes de sentido hacia los cuales se planteaba la tarea de construcción de ese otro mundo posible. Ese otro mundo posible que no era inmediato, que era un proceso, que era conflictivo, pero que se suponía que se abrían rutas en esa dirección. Hoy podemos decir que sin excepción estos procesos, dentro de esta lógica transformadora profundamente ambiciosa, profundamente radical, fracasaron. Lo que resultó de estas experiencias no tiene mucho que ver con ninguna de las dimensiones fundamentales de esta transformación que se planteó. Hubo mejorías en condiciones de vida, a veces solo temporales, hubo reducciones de la desigualdad, hubo, en caso de Bolivia, un proceso de dignificación del mundo indígena que fue muy, muy significativo, pero en la medida en que los procesos fueron avanzando, esta lógica, de la cual hablarán los compañeros del extractivismo y el estadocentrismo, terminaron por imponer una lógica centralizada y con el tiempo convirtieron las lógicas de las políticas públicas fundamentalmente en cómo preservarse en el poder, aplastando toda otra visión de lo que se suponía que estaba en juego en estas transformaciones. Venezuela. Para ser muy sintético, es posible hablar de la experiencia venezolana en 3 etapas. Una primera etapa, desde la elección de Chávez en el año 1998, hasta el año 2005, 2006, 2007, por ahí, en que se produjo en Venezuela una extraordinaria eclosión de organización y movimiento, participación ampliamente extendido. Fue una época muy conflictiva, una época en que hubo un paro petrolero que prácticamente paró el país durante 2 semanas, un paro para derrocar al gobierno. Hubo un golpe de Estado que fue revertido por la movilización de la población. Pero fue una época en que, como consecuencia del hecho de que Chávez no venía de una experiencia de izquierda, no venía de un partido de izquierda, no se planteaba un modelo llamable socialista ni nada por el estilo, sino que era una cosa absolutamente abierta llamada proceso bolivariano. Y el proceso bolivariano era un conjunto de valores más que de proyectos específicos. Eran valores que tenían que ver con la noción de profundizar la democracia, un mundo multipolar, la recuperación para Venezuela de la historia y las raíces culturales de América Latina, tenía que ver con nociones de soberanía, tenía que ver con la recuperación de la dignidad de lo popular y la construcción de formas de organización democrática del pueblo. Era un conjunto de valores más que un proyecto claro de mapa, digamos, de hacia dónde iba. Esta fue una época de una extraordinaria experimentación, en el sentido de que hubo un proceso de politización de la sociedad venezolana. En ese proceso de politización, diferentes sectores se organizaron de diferentes maneras y
ese activismo llevó a que efectivamente uno pueda ver una sociedad en efervescencia. Y hubo, por supuesto, desde el punto de vista de las políticas públicas, un proceso de promoción de organización popular, hubo una apropiación creciente de la renta petrolera para dirigirla hacia mejorar las condiciones de vida de la población, hubo un incremento muy sustancial en el ingreso, se redujo la desigualdad, acceso a educación, acceso a servicios de salud, hubo procesos en el terreno geopolítico latinoamericano de impulso de modalidades organizativas intersuramericanas que fueron muy importantes, de los cuales la más significativa fue UNASUR, programas de relación con los países del Caribe para suministro de petróleo parcialmente subsidiado a países que no tenían petróleo a través de Petrocaribe, e iniciativas internacionales muy potentes que llevaron a que Venezuela se convirtiera en una referencia muy importante. Yo recuerdo particularmente un día que estuve en un campamento de refugiados palestinos en Beirut. Íbamos a una reunión con los compañeros del campamento palestino y llegamos a un salón de reunión, y cuando llego ahí, el gran retrato que preside la reunión es el retrato de Chávez. O sea, efectivamente un impacto y una referencia extraordinariamente importante. Todo esto es un cuento muy largo y necesariamente tengo que decirlo muy telegráficamente, así que voy a pasar a lo que considero la segunda parte sin poder entrar en mucho detalle. A partir de un momento de transición que se da en 2005, 2007 por ahí, ocurren varias cosas que significan una reorientación del proceso bolivariano. En primer lugar, en el Foro Social de Porto Alegre del año 2005, Chávez anuncia que el proceso bolivariano es un proceso socialista. Al declarar el proceso bolivariano como socialista, ocurren un conjunto de consecuencias muy directas que se van viendo en el tiempo. En primer lugar, comienza a asumirse la perspectiva de que, a pesar de que Chávez en sus años anteriores y antes de ser presidente había dicho claramente que el proceso bolivariano debía ser diferente a dos experiencias históricas fracasadas, que era por un lado el liberalismo capitalista y por el otro lado el modelo soviético. Aquí se plantea una especie de recuperación bastante acrítica de la noción de socialismo, que tiene varios componentes importantes. En primer lugar, se crea el Partido Único, Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, y empieza a actuarse con la lógica del Partido de la Revolución, con unos aliados absolutamente secundarios, a los cuales Chávez no les presta ninguna atención y que no juegan en términos políticos ningún papel. Y comienza, bueno, dejo eso por ahí un segundo, y comienza un proceso de extraordinarias consecuencias, que fue un proceso de institucionalización, regulación y prácticamente estatización de los procesos de la organización popular. Esa diversidad de formas de organización que existían en los años anteriores, que eran, repito, plurales y con mucho nivel de experimentación, que tenían que ver con agua, tenían que ver con salud, tenían que ver con alfabetización, tenían que ver con tierra urbana, con cooperativas, una multiplicidad de formas organizativas que eran en parte impulsadas por el Estado con sus políticas públicas, en parte producto del nivel de movilización y efervescencia política existente en el país, comienza a pensarse como una cosa un poco desordenada. Hay que institucionalizar todo eso y se crea todo un andamiaje institucional del poder popular. Se crean entonces los consejos comunales y agrupación de consejos comunales, que son las comunas, que tienen muchas virtudes en términos de procesos efectivos de organización de la gente, pero que son procesos que
desde el principio tienen la severa limitación de no ser formas de autogobierno, sino formas de relación de la población con el aparato del Estado. Se crea una amplia institucionalidad jurídico-política de regulación del poder popular. Esta regulación del poder popular establece con mucho detalle qué es un consejo comunal, cómo se conforma, cómo se eligen los miembros, cuántos miembros son, quién es la directiva, cómo se decide la directiva, quién maneja el presupuesto, se establece. Y uno leyendo estos documentos trata de ver cuál es la concepción que está detrás, encuentra que tanto describe al poder popular como formas de organización autónoma de la sociedad como formas de organización propiamente estatales. Esa ausencia de claridad respecto a si son formas de Estado o son formas de organización de autogobierno de la sociedad tiene muchas consecuencias y termina con un proceso en el cual Estado, partido y organización social terminan convirtiéndose en una misma cosa. Los límites entre uno y otro se van progresivamente diluyendo y se va convirtiendo entonces en una estructura en que el Estado y el partido están en el centro de toda una organización, entre otras cosas por un hecho absolutamente fundamental para entender el caso venezolano, es que en el caso venezolano no hubo un proyecto alternativo desde el punto de vista de salir del rentismo petrolero, sino que por el contrario, el rentismo petrolero se profundizó. Al profundizarse el rentismo petrolero, una cifra basta para indicar eso: en el año 99, primer año del gobierno de Chávez, la dependencia del petróleo se expresa en la cifra de que el 68% del valor total de las exportaciones era petróleo. Para el momento que muere Chávez, esa cifra pasa de 68 a 96%. O sea, se pasa a una dependencia absolutamente extrema. Y la política del gobierno termina siendo una política de distribución de renta y no de generación de riqueza. No se generan, a pesar de muchas inversiones, muchos proyectos, no se generan efectivamente proyectos de transformación desde el punto de vista económico. Esto hace que exista un proceso de democratización muy real y muy profundo en términos políticos, de organización de la población, pero que eso no está acompañado por procesos de democratización de la producción, democratización de la economía, sino que por el contrario, estos procesos organizativos son altamente dependientes de ser subvencionados por el Estado. Entonces son organizaciones que hacen muchas cosas, pero las cosas que hacen son fundamentalmente cosas que pueden hacer gracias a los recursos del Estado, no a capacidades autogeneradoras. Y sin capacidad autogeneradora de recursos, obviamente, no hay posibilidad alguna de autonomía. Y por último, en relación a este asunto de las implicaciones que tuvo la declaración de socialismo, con mucha influencia cubana, es la identificación de socialismo con estatismo. Al declararse el proceso socialista, identificarse con una influencia cubana muy directa, o sea, no influencia ideológica genérica, sino con presencia de expertos y funcionarios cubanos en los diferentes ministerios en una forma muy activa. Esta identificación de socialismo con estatismo llevó a procesos de nacionalización y estatización de una amplia gama de empresas por parte de un Estado que no tenía capacidad para gestionarlas. Se pasa a una situación en la cual se coloca como jefes de empresas a gente por lealtad política y no por experticia, se coloca militares en muchas funciones de estas empresas públicas y se pasa a una situación donde se nacionaliza una empresa, y el caso ya de caricatura es que en el momento de la nacionalización se quitan los avisos de identificación de empresa y aparece un nuevo aviso que dice empresa socialista, O sea, es socialista en el momento que se estatiza.
La gran mayoría de estas empresas no tienen capacidad de sobrevivir. Sobreviven como consecuencia del subsidio petrolero. Consecuencia de políticas macroeconómicas absolutamente distorsionadas, por un lado, en el contexto en que operan tanto las empresas privadas como las públicas, y consecuencia de esta noción de que de lo que se trata es de mejorar las condiciones de vida de la gente tan pronto como sea posible, sin que haya procesos de inversión, de mantenimiento, de actualización tecnológica, etcétera, etcétera, nacional, de liderazgo, de carisma que tenía Chávez por una parte, pero tampoco tiene la capacidad de dirigir las diferentes tendencias y grupos que formaban parte del proceso bolivariano, y empieza políticamente una nueva etapa del proceso, y simultáneamente se produce un colapso de los precios petroleros. A partir de ahí, esto es año 2013 por ahí, en el año 2015 el gobierno pierde las elecciones parlamentarias, la oposición gana las elecciones por una muy amplia mayoría, y el gobierno se encuentra ante una disyuntiva muy severa: o reconocer el resultado electoral y pasar a una especie de cogobierno en que la oposición controla la Asamblea Nacional, con lo cual puede nombrar a la Tribunal Suprema de Justicia, al Consejo Nacional Electoral, poderes fundamentales de la institucionalidad, o decide que, como se está haciendo la revolución, en mayúscula, esos resultados electorales en realidad no hay que tomarlos mucho en cuenta. Y a partir de ahí empieza propiamente una sistemática deriva autoritaria del gobierno de Maduro. Nombran arbitrariamente un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y un Consejo Nacional Electoral, desconocen el resultado electoral de la Asamblea y deciden que la Asamblea está en desacato, el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia reparte las atribuciones de la Asamblea Nacional entre el presidente de la República y el Tribunal Supremo de Justicia, y a partir de ahí se van tomando sucesivamente medidas que van socavando en una forma coherente, continuada, sistemática, las bases democráticas del proceso bolivariano. Entre las cosas, quizás la medida más dramáticamente negativa, de consecuencias a largo plazo más severas, fue el decreto de creación del Arco Minero del Orinoco, que es la creación de una zona de 112.000 kilómetros cuadrados, el tamaño de Cuba, una zona de una extraordinaria diversidad biológica, una zona donde viven 8 pueblos indígenas diferentes en sus territorios, la fuente principal de agua del país, el lugar donde están las represas hidroeléctricas que suministran 70% de la electricidad del país, parte de la foresta amazónica absolutamente fundamental para todo lo que es los regímenes de regulación climática, no locales y regionales, sino del conjunto del planeta. Y esto se abre a la explotación minera prácticamente sin restricciones, y así cambiando las normativas legales, creando zonas económicas especiales donde no se cumple la ley del trabajo, ni la ley de pueblos indígenas, ni las leyes referidas a la protección ambiental, y se ha convertido esto en un proceso de devastación socioambiental que no tiene parangón en ningún lugar de América Latina hoy, en esta concentración de esta enorme escala de devastación. Entonces, nos encontramos con un gobierno que ha pasado a tener como prioridad absoluta su preservación en el poder, un gobierno que está hoy sometido a un embargo, presión, sanciones económicas extraordinariamente potentes por parte del gobierno de Estados Unidos, pero estas son unas sanciones que vienen dándose fundamentalmente desde hace 2 años. El deterioro de la economía venezolana viene de bastante más tiempo,
tenemos ya más de 5 años de declive del producto venezolano. Hoy la economía venezolana es la mitad medida en Producto Interno Bruto de lo que era hace 5 años. La producción petrolera hoy es aproximadamente la cuarta parte de lo que era hace 5 o 6 años. Y hay una profunda crisis social en el país. Una profunda crisis social, hay niveles de carencia alimentaria, hay muertes de niños desnutridos en hospitales, hay toda una generación de venezolanos, y aquí lo saben muy bien, que ha perdido toda esperanza en relación al futuro. Hoy aproximadamente 4 millones de personas se han ido del país, lo cual es más de 10% de la población. Y es un país que se siente derrotado. Hoy, para terminar con la coyuntura inmediata, nos encontramos con que hay una confrontación muy fuerte entre, por un lado, un gobierno que es rechazado por la mayoría de la población, pero, y esto es un asunto que es absolutamente indispensable tomar en cuenta para aproximarse a lo que pasa en Venezuela, sigue habiendo un sector de la población del mundo popular venezolano que siente que la experiencia vivida en los tiempos de Chávez, la mejoría de las condiciones de vida, dignificación humana, los procesos de transformación político-culturales cambiaron los imaginarios. Y hay un sector que hoy es minoritario, calcularía 20% de la población, pero que es un sector que se siente identificado con Chávez, leal a la memoria de Chávez, con disposición a salir a la calle, a pelear, a luchar, a defender lo que ve como su gobierno. Esto existe. Es minoritario, pero existe. Entonces tenemos un gobierno que controla el aparato del Estado, controla por ahora monolíticamente las Fuerzas Armadas y tiene este sector de apoyo popular. Por el otro lado, tenemos esta figura de Guaidó que salió así casi como lo hubiera sacado un mago de un sombrero, tipo que no tenía ningún reconocimiento nacional, era un dirigente de segundo orden de un partido de ultraderecha, pasa a ser hoy la referencia más importante como alternativa a Maduro, tiene el respaldo de este sector mayoritario de la población que hoy rechaza a Maduro, pero fundamentalmente tiene el respaldo de los Estados Unidos, que es su fuerza principal. Este respaldo de los Estados Unidos se da primero por la vía de sanciones económicas que avanzan semana a semana y son unas sanciones económicas que están progresivamente estrangulando a la economía venezolana y están profundizando la severa crisis económica, la crisis humanitaria, la crisis social, haciendo extraordinariamente difícil al gobierno vender petróleo, importar alimentos, importar medicinas, y están achicando el presupuesto público en una forma dramática que hoy tiene un severo impacto sobre las condiciones de vida de la población. Y por otra parte, nos encontramos con que día a día estos grandes portavoces, halcones del neoconservadurismo que acompañan a Trump en su política internacional, insisten en que, de ser necesario para un cambio de régimen, habría una invasión militar de Venezuela. Entonces nos encontramos en una situación en que el gobierno reacciona con violencia a través de la represión a las protestas, y nos encontramos con que del otro lado Guaidó lo que está ofreciendo es o un golpe militar o una intervención por parte de los Estados Unidos. Y para concluir, yo formo parte de un pequeño colectivo que se llama Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, y formamos parte de diferentes grupos y diferentes visiones que desde la izquierda han venido planteando la necesidad de una salida no violenta, una salida constitucional, una salida soberana que no dependa de la intervención extranjera, y hemos estado llamando a la realización de un referéndum consultivo
en que, de acuerdo con la Constitución, se le pregunte a la población venezolana si quiere la renovación de todos los poderes públicos para salir de esta crisis y comenzar un proceso de reconstrucción de un país que está destruido. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Lo dije ayer, lo digo ahora. Me siento muy honrado de poder participar en este congreso, en esta actividad en la cual estamos recordando la memoria, los aportes, los compromisos de ese gran compañero de luchas, de ese maestro y de ese amigo Aníbal Quijano. Podríamos hacer una pregunta inicial que me parece fundamental y que deberíamos tenerla presente, aunque no creo que pueda yo llegar a dar una respuesta categórica. ¿Se acabaron los progresismos o simplemente es un agotamiento temporal de los progresistas? A ratos creo que muchos grupos no entendieron el mensaje profundo de este que, coincido con Edgardo, ha sido un fracaso histórico de los progresistas. Digo esto porque veo que se reproducen en algunos países que tuvieron gobiernos progresistas intentos por reeditar lo que se hizo sin haber dado paso a una profunda autocrítica. Tengo en mi retina lo que está sucediendo en la actualidad en Argentina. Para enfrentar a ese gobierno neoliberal tremendamente destructor, desestabilizador de la sociedad de ese país, se vuelve a levantar la misma figura del kirchnerismo y no veo que se haya hecho una autocrítica. Es simplemente una primera pregunta inicial que creo que debería llevarnos a la reflexión y al análisis. También podríamos preguntarnos qué es lo que sucede en Bolivia, si hay realmente una propuesta progresista o es algo que no llega a satisfacer lo que eran las expectativas iniciales. Sin lugar a dudas, Bolivia, más allá de haber recuperado la dignidad, el sentido de dignidad de los pueblos indígenas en términos más culturales que prácticos y políticos, lo que está haciendo, como decía o dice el vicepresidente de ese país, García Linera, es impulsando un proceso de constitución, de consolidación de un capitalismo andino amazónico, con lo cual se está archivando ya todas aquellas propuestas estructurales que fueron presentadas en un inicio. En ese sentido, me parece que es muy importante, y voy a hablar de los progresismos, tener como punto de partida la necesidad de estudiar las especificidades de cada caso y no quedarnos en lecturas generalizadas que no nos permiten comprender con profundidad qué es lo que sucedió, qué es lo que está sucediendo y hacia dónde vamos caminando. No voy a hablar ya de Venezuela. La exposición de Edgardo fue sumamente clara, precisa, brillante, diría yo, porque nos abre un escenario para tener un punto de partida clave. Y a partir de eso, entonces, yo me haría algunas preguntas fundamentales. ¿Por qué llegamos a los progresistas? Edgardo nos da la pauta cuando nos dice que vivíamos o se estaba atravesando una severa crisis civilizatoria, crisis antropocéntrica, crisis patriarcal, crisis monocultural, crisis racista, crisis economicista, por aquello del crecimiento económico como la herramienta para resolver todos los problemas, una crisis ecológica. En definitiva, se trata de una crisis propia de un sistema que, como decía un gran pensador ecuatoriano, el filósofo Bolívar Echeverría, vive de sofocar la vida. El capitalismo vive de sofocar la vida de seres humanos y de la naturaleza de su esencia. Pero, ya lo anotó Edgardo, se acelera esto con la visión neoliberal, con la financiarización, con este proceso de homogeneización que va derribando todas las propuestas nacionales, va derribando todas las propuestas populares y trata de instaurar un sistema de vida uniforme que en la práctica lo que agudiza son las contradicciones propias del capitalismo. Entonces, como punto de partida, y esto es clave y fundamental, es una época donde la crisis se generaliza en el mundo y en América Latina, por supuesto, en la que se encuentra el terreno propicio para que comiencen a aflorar algunas propuestas alternativas. Hay que enfrentar el neoliberalismo, hay que enfrentar el ALCA, hay que enfrentar los tratados de libre comercio
Y países como Ecuador y Bolivia dan severas luchas para resistir ante estas ambiciones, estas pretensiones del mundo neoliberal. Claro, hay que tomar en cuenta también otro punto que está en medio de esta crisis. El hecho de que la idea de desarrollo se convierte en una suerte de sueño frustrado, o como llegó a decir Aníbal Quijano, un fantasma. Y perseguir fantasmas resuelve muy pocos problemas, salvo que uno esté creyendo que puede haber la posibilidad del cazafantasmas, entre comillas, pero eso no funciona y eso nos genera frustraciones una y otra vez. Aníbal, cuando define o critica el desarrollo, nos dice que es un modelo, un esquema, una propuesta que fue abordada a través de cambiar apellidos. Enfrentamos el desarrollo y apenas comenzaron los primeros problemas le pusimos un primer apellido, el desarrollo social. Hubo problemas por otro lado y le pusimos otro apellido cuando sumaron las mujeres en este proceso, desarrollo con equidad de género. Asoma el tema de la naturaleza, desarrollo sustentable o sostenible. Comienzan a aparecer otras dificultades y comienzan a aparecer más apellidos. Desarrollo local, desarrollo nacional, desarrollo global, desarrollo endógeno, desarrollo transformador, pero no hubo un cuestionamiento a esta idea del desarrollo. En ese contexto es cuando comienzan a cristalizarse luchas de resistencia que tenían muchas décadas, quizás centurias. Y es en ese contexto donde emerge toda la visión indígena que llega al escenario político no solo como sujetos que demandan un espacio para la discusión de otra forma de organizar el mundo, sino que son también portadores de su visión de mundo, su Weltanschauung. O sea, lo que están estos grupos es transformando estos procesos de resistencia centenarios a la conquista y la colonización, que no terminaron cuando se fueron los españoles, punto medular y clave que no debemos olvidar, ¿no? Y que sigue vigente, tanto en gobiernos, con países con gobiernos liberales, como con gobiernos progresistas. Pero lo interesante aquí es que estos sectores de las sociedades en nuestros países, particularmente en Ecuador y Bolivia, mucho menos en el Perú, emergen entonces como sujetos políticos y como portadores de sus propias propuestas de vida. Esas propuestas transformadoras para enfrentar lo que es el antropocentrismo, para enfrentar lo que es el patriarcado, algo menos. Ahí podríamos discutir en qué medida también tenían elementos propios, pero fundamentalmente para enfrentar todo lo que significaba la destrucción sistemática de la naturaleza de la Pachamama. Yo creo que este es un primer punto fundamental. Una crisis generalizada a nivel global, planetaria, con una crisis que se agudiza con las políticas neoliberales. Recuerden que en el caso de Ecuador, que se aplicó también políticas neoliberales, hay algunos que dicen que no lo suficiente y que por eso fracasó, que es el discurso de las ortodoxias, de los dogmatismos, de los fundamentalismos liberales, que el incremento de la pobreza fue masiva. Del año 95 al año 2000 la pobreza crece de un 35% a un 70%, y la pobreza extrema crece de un 17 a un 34%. En el año 99-2000, en 2 años, hay una implosión de la economía ecuatoriana medida en dólares de cerca de un 32%. Hay una enorme salida de compatriotas luego de la crisis económica que fue sumamente grave, que podría bordear los 2 millones de personas o más. Ya una situación sumamente compleja y difícil que se resuelve, y esto es importante para entender el éxito inicial de los progresismos, gracias a que hay una recuperación de los precios de las materias primas. No solo fue la posibilidad de enfrentar la crisis, no solo actuó las alternativas que se iban construyendo y que luego se plasmarían en 2 constituciones, la ecuatoriana y la boliviana, en ese orden, sino que hay un incremento notable de los precios de las materias primas. Y ahí aparece lo que Maristela Svampa, una brillante socióloga argentina, denomina el consenso de los commodities. Y ese es un tema fundamental, porque alrededor del consenso de los commodities, como vamos a ver a continuación, hay una suerte de coincidencia de todos los países de América Latina, independientemente de su orientación ideológica, neoliberales y progresistas. Todos buscan obtener beneficios de la exportación de los recursos naturales, con matices y diferencias en la forma de hacerlo, pero
para aprovechar de esos recursos y dar paso al desarrollo, para seguir en la búsqueda del progreso. Y entonces acá nosotros tenemos que tomar en consideración que simultáneamente hay una explicación para eso. No solo el incremento de los precios a secas, sino las razones de fondo que dan lugar a este consenso de los commodities. La creciente demanda de recursos naturales es una demanda enorme. China se transforma en la mayor nación demandante de recursos naturales en términos de recursos mineros, por ejemplo, metálicos. Más del 40% de los que se obtienen a nivel mundial van para China, en algunos casos más del 50%, cerca del 60%. Una cifra para tener claridad de la magnitud de recursos naturales que demanda China, recursos naturales que en su mayoría provienen de afuera, nos dice que en 3 años, 2011, 2012, 2013, China consiguió, demandó o utilizó cemento 1.5 veces más que lo que hizo los Estados Unidos en todo el siglo XX. En 3 años, 6.515 millones de toneladas de cemento que se utilizaron en China. En los Estados Unidos, 4.500 millones de toneladas. Entonces, en ese proceso, con una creciente demanda de China, mientras las otras potencias tradicionales del mundo capitalista estaban atravesando una crisis, se produce un incremento notable de los precios y adicionalmente hay una enorme influencia vía financiarización que afecta a los precios. Un 24, 25 veces más es el negocio petrolero de papel, la especulación, que el negocio real. Un 70% de los cereales que se comercializan en el mercado mundial están afectados por lo que los economistas llamamos eufemísticamente mercado de futuros, cuando es pura especulación. Se venden cosechas que ni siquiera han sido sembradas, y en ese escenario también entra la demanda creciente de minerales utilizando tecnologías de punta, que es una forma simplemente de lograr una extracción masiva de estos recursos que comienzan ya a no estar tan disponibles en otras regiones del planeta. Y la inversión extranjera extractivista aumenta aceleradamente. Entonces, con este empuje económico que viene fundamentalmente por el incremento de los precios de las materias primas en el mercado mundial, se supera una larga y grave crisis económica en nuestros países, en todos nuestros países. Salimos de la larga crisis de la deuda externa, que empezó allá por el año 82, cuando México suspendió sus pagos, creo que fue en el mes de agosto de dicho año. Y entonces nos vamos alejando, unos países más que otros, de lo que eran las recetas fondo monetaristas. Para poner un caso muy concreto, Ecuador en abril del año 2007 se había inaugurado en ese dicho año, en enero, el gobierno de Rafael Correa se distancia del Fondo Monetario Internacional, se distancia del Banco Mundial y comenzamos a buscar políticas económicas que iban más allá del neoliberalismo. Este es un punto fundamental. No hubo propuestas postcapitalistas, sino postneoliberales, que no es lo mismo, ¿ya? Se trató de disminuir esa presencia nociva de los organismos internacionales y lo que eran las políticas del consenso de Washington, y se comenzó a instrumentar un manejo económico, si ustedes quieren, mucho más keynesiano o neo-keynesiano, recuperando la participación y la acción del Estado. Pero en la práctica, nosotros vamos a ver que más son los discursos que las acciones, y que poco después, muy poco después, incluso cuando todavía estábamos en pleno auge de los precios de las materias primas, un gobierno como el ecuatoriano comienza a retornar tímidamente al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a políticas neoliberales. Pero el hecho real y cierto es que los gobiernos progresistas logran, vía inversión social del Estado, por supuesto, una reducción notable de la pobreza. Y aquí anotaría un punto clave y luego haría algunas puntualizaciones para establecer las diferencias y similitudes con los gobiernos neoliberales. Un punto clave y fundamental: nunca antes los países de América Latina, todos, tuvieron tantos ingresos económicos como durante lo que podríamos decir esta época del consenso de los commodities. Fue una época en que había muchísimos recursos económicos,
vía exportación de materias primas, vía inversión extranjera, unos países más que otros, los neoliberales mucho más que los países progresistas, y vía endeudamiento externo. Y comienza a aparecer China como un factor económico potente en América Latina, tanto como inversionista, como prestamista o como constructor de obra pública. Y ahí vamos entonces a preguntarnos qué es lo que pasó en una región en la cual hubo adicionalmente no solo una gran cantidad de recursos económicos, sino una enorme sintonía de casi todos los países de América Latina, salvo Colombia y Perú, con las visiones progresistas. Se hablaba mucho de integración. ¿Cuánto se habló en integración? Se hablaba y se propusieron una serie de interesantísimas instituciones para viabilizar esa integración, como el UNASUR o el ALBA. ¿Cuánto se avanzó de eso? Y entonces vemos adicionalmente que se vivió una etapa de enorme estabilidad política. Países que antes habían estado caracterizados por frecuentes azonadas militares o por procesos populares que ponían en riesgo la estabilidad democrática, institucional, tradicional de esos países, se encuentran con una enorme estabilidad política y un enorme respaldo popular. Los presidentes de los gobiernos progresistas, al menos en una primera etapa, contaron con un altísimo respaldo popular. Yo creo que esa es una cuestión que pueden encontrar ustedes en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Argentina y en los otros países progresistas. Pero esto se acaba, o esto se interrumpe. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Y entonces aquí podemos intentar algunas hipótesis para la reflexión, para la discusión. En primer lugar, se caen los precios de las materias primas. Comienzan a debilitarse los precios de las materias primas, ya mencionó Edgardo, y eso afecta la lógica de funcionamiento de estados rentistas, estados que venían atados a la lógica, a la posibilidad de obtener recursos económicos vendiendo sus materias primas, y entonces habría que estar muy claros de que no fue esa la única ni la mejor explicación de la crisis. Hay elementos adicionales. Les mencionaba el caso, por ejemplo, de las inversiones sociales que reducen la pobreza. Sí, se reduce la pobreza, como sucede en Venezuela, y eso es válido para todos los países con gobiernos progresistas, con una mejor redistribución de los ingresos, de la renta de la naturaleza en particular. Hay una mejor redistribución de la renta, pero no hay una mejor redistribución de la riqueza. No se afecta a la lógica de acumulación, ¿verdad? Nosotros, para el caso ecuatoriano, inspirándonos en una propuesta que hizo mi gran amigo, ese economista peruano, que para mí es un referente permanente como Jürgen Schult, hicimos una lectura de lo que él denomina el hocico del lagarto. Todos hemos visto alguna vez, aunque sea en fotografía o en película, cómo abre la boca un lagarto. Un lagarto baja la mandíbula inferior y sube la mandíbula superior, ¿ya? Y eso es lo que sucede en América Latina, en los países con gobiernos progresistas y también en los países con gobiernos neoliberales. Hay una reducción de la pobreza, pero hay una consolidación o incluso aumento de la concentración de la riqueza. La pobreza en mi país se reduce de una manera muy importante en el gobierno progresista del año 2007 hasta el año 2014 y después se estabiliza. Y en ese lapso la concentración de la riqueza se aumenta muchísimo más. Posteriormente, incluso cuando ya viene la crisis, cuando se produce la caída de los precios de las materias primas, los grupos económicos poderosos siguen acumulando riqueza, siguen incrementando riqueza. Les podría dar muchas cifras al respecto. Tengo un libro trabajado con un economista joven, Juan Cajas Guijarro, sobre el tema, que es las sombras del correísmo, una década desperdiciada, que está en internet si alguien quiere buscar la información, donde nosotros demostramos que la afectación a los sectores ricos no pasó de un simple discurso, a los sectores capitalistas más poderosos. La banca, por ejemplo, obtuvo la mayor cantidad de beneficios y utilidades de toda la historia republicana. Entonces llegamos a un segundo punto clave en relación con este hocico de lagarto. No se afecta la lógica de acumulación capitalista. Sigue funcionando lo mismo. Y es evidente, porque a la postre, el gobierno de Correa lo que propuso, y lo dijo, como dice también el gobierno de Bolivia, es una modernización del capitalismo.
García Linera habla del capitalismo andino-amazónico. En Ecuador lo que hacía Correa es modernizar el capitalismo. No había una lógica de acumulación del capitalismo y no hubo, además, ningún intento real y serio por una transformación de la matriz productiva. Seguimos siendo países producto, países petroleros, países mineros, países bananeros, países cafetaleros, países cacaoteros. O sea, seguimos aceptando la lógica de inserción subordinada en el mercado mundial. Edgar nos presentaba aquí una cifra que es realmente espeluznante, ¿ya? Un país que tenía apenas un 68% de exportaciones petroleras, apenas un poco irónico, claro, que era una barbaridad, pasa a un 96%. Lo mismo sucede en Bolivia y Ecuador. Se concentran las exportaciones en recursos primarios. Y vamos más allá. Brasil, que es una economía potente, el gran país industrial de América Latina, vive un proceso de desindustrialización relativa. Las exportaciones de materias primas en Brasil aumentan en términos relativos. En Ecuador la industria se contrae. Entonces, no hay ningún intento real de hacer una transformación de la matriz productiva y eso nos lleva necesariamente a una profundización de los extractivismos. Extractivismos en plural, como nos plantea y nos recomienda con mucha razón Eduardo Gudinas, quien además nos da una definición importante para entender los extractivismos: la apropiación masiva de recursos naturales que son colocados en el mercado mundial casi sin procesamiento. Y entonces países extractivistas a ultranza como Ecuador, como Bolivia, como Venezuela, viven una etapa de crecimiento económico con más extractivismo. Lo mismo sucede en el resto de países de América Latina. Yo me parece que es fundamental tener en cuenta lo que eso representa y lo que eso significa. Y ahí llegamos entonces a un tema histórico. Esto no es nuevo en América Latina. Quizás ahora hablamos de extractivismos, pero es una cuestión que tiene ya mucha historia. 500 y pico de años de historia de inserción sumisa en el mercado mundial como productores y exportadores de materia prima. ¿Cuáles son las diferencias que aparecen en la actualidad? Ese es un punto de reflexión. En un momento dado, con el mismo Eduardo Gudinas, comenzamos a buscar ciertas diferencias y llegamos a plasmar la idea de que había gobiernos extractivistas, sobre todo los neoliberales, con la lógica tradicional, y había gobiernos neoextractivistas, los gobiernos progresistas. Pero si nosotros comenzamos a hacer un análisis más detenido y puntual, nos vamos a encontrar con que las diferencias de estos extractivistas y neoextractivistas se difuminan. No son mayores, no son sustanciales para hablar de neoextractivismo y de extractivismo tradicional, no, es lo mismo en la práctica. Quizás tenía razón mi amigo Schultz cuando nos decía, no, ustedes están equivocados, porque el neoextractivismo tiene otras características. Las características fundamentales, según él, tiene mucha razón, son la cantidad de inversiones que se requieren, las nuevas tecnologías que se utilizan para procesos cada vez más masivos, invasivos y destructores. En este sentido, nosotros creo que haríamos muy bien en tratar de hacer esta comparación. Y aquí una puntualización clave. Estos gobiernos progresistas que surgen de matrices eminentemente transformadoras, si ustedes quieren, de izquierda, con propuestas indigenistas que afectaban las visiones sobre todo de sobreexplotación de la mano de obra y de la naturaleza, se van transformando simplemente, van mutando en gobiernos que buscan el desarrollo, se vuelven gobiernos desarrollistas, y el viejo progreso, por eso el progresismo. Y son gobiernos que, con un discurso de izquierda, socialista, revolucionario, lo que buscan es fortalecer la lógica economicista, más crecimiento económico. ¿Y cómo se logra eso? Con inversiones. Si no hay inversión extranjera, pues inversión pública, y si el Estado no tiene los recursos en momentos, se endeudan aceleradamente, y estamos entrando ya, y lo estamos viviendo, en una fase, en nueva fase de crisis de la deuda eterna, ya porque es una deuda que nos acompaña desde antes de ser repúblicas independientes, y además en una fase de buscar cada vez más exportaciones. Entonces, en esencia, progresismos y neoliberalismos no están cuestionando la forma de inserción en el mercado mundial, ratifican la necesidad de participar en el mercado mundial. Hay algunos intentos o algunos discursos, más que intentos reales,
de impulsar el extractivismo para salir del extractivismo, como era la tesis del gobierno de Rafael Correa. Necesitamos exportar petróleo para salir de la dependencia del petróleo, lo cual, desde una simple lógica, muy simple en realidad, es una barbaridad. Es como decir, yo voy a superar una situación de grave adicción a las drogas, aumentando la dosis de drogas en los próximos años y quizás después ya no necesitaré las drogas. Ya, pero esa es una lógica que genera entonces profundos problemas y dificultades. Y entonces aquí podemos ir estableciendo algunas diferencias y similitudes. ¿De dónde obtienen los recursos los países con gobiernos neoliberales y los países con gobiernos progresistas? En su mayoría de la venta de materias primas en el mercado mundial. La mayor diferencia es que los gobiernos progresistas intentan mejorar la participación del Estado en la renta extractivista de petróleo, de minerales, de agrícola, y lo logran en algunos sentidos, mientras que los países con gobiernos neoliberales lo hacen fortaleciendo la presencia de las empresas transnacionales. Entonces pueden ver ustedes en el Perú un mayor desarrollo del sector minero que en el Ecuador, que ha estado bastante marginado y retrasado, entre comillas, en ese sentido. Pero en ambos casos, la clave de mercantilización de la economía es fundamental. Se amplían las lógicas de mercantilización e incluso la mercantilización en términos de relaciones sociales. Se mercantiliza todo y se cree que con el tema de financiamiento económico, compensaciones, se puede lograr una resolución de los problemas sociales. Y cuando esa mercantilización, esas compensaciones no funcionan, vamos a ver más adelante, entra por un lado la represión para poder dar paso a los proyectos extractivistas, o tienen problemas graves, como es el caso del proyecto minero Las Bambas aquí en el Perú. Ya entraron los mineros, pero como no están cumpliendo las expectativas, las comunidades están resistiendo. Un segundo punto fundamental: tanto en gobiernos progresistas como en gobiernos neoliberales hay un incremento notable de las políticas sociales, muy importante, y la reducción de la pobreza se da en todos los gobiernos, independientemente de su orientación ideológica. Ustedes pueden ver y comparar las cifras, y se van a llevar con una sorpresa. Podemos discutir si son bien medidas, si la pobreza está bien calculada, todo eso podemos discutir. Pero si toman los datos de la CEPAL, el país que redujo más la pobreza en estos años es el Perú. Y no creo que era un gobierno muy progresista, que digamos, el que había aquí en el Perú, al menos de lo que estoy informado, ¿ya? Y si vemos otro asunto interesante, hay una lámina de la CEPAL que es muy linda y que habría como presentarla algún rato. Podemos ver cómo ha evolucionado la reducción de la pobreza en función de la influencia que tuvo la política social y el crecimiento económico. Y entonces, sí, voy terminando. La política social, ¿cuánto influyó en la reducción de la pobreza y cuánto influyó el crecimiento económico? En un extremo, la reducción de la pobreza en Colombia se debe casi exclusivamente al crecimiento económico. En el otro extremo, la reducción de la pobreza se debe casi exclusivamente a políticas sociales. Nicaragua, gracias al subsidio venezolano, que eso es el que financiaba las políticas sociales, que es otro tema muy interesante. Y el resto, están mezclados los países. No es que los progresistas son más, la reducción de la pobreza de los gobiernos progresistas, más vía políticas sociales, y los neoliberales más crecimiento económico, sino que están mezclados. Venezuela, Ecuador, Colombia, todos están ahí interrelacionados. Primera conclusión básica: la reducción de la política, de la reducción de la pobreza, no es solo una cuestión de crecimiento económico, de políticas sociales. Y en ningún caso, quizás podríamos pensar algo más en Venezuela, se intentó una real afectación a la lógica de acumulación capitalista. Luego vemos aquí un dato que es muy interesante: cómo el Estado interviene en los gobiernos progresistas, tanto como interviene en los gobiernos neoliberales. Pero antes de entrar a eso, una mención, porque el tiempo apremia, sobre la cuestión de la integración. Llenamos los discursos de menciones a Simón Bolívar y a todos los héroes de nuestra patria grande, ¿ya? Y planteamos enormes respuestas integradoras.
Ya vemos los resultados, en qué está quedando, por ejemplo, UNASUR, en qué está quedando ALBA, en qué están quedando todas esas propuestas interesantes de apoyo regional, que no eran de integración, sino de cooperación, como Petrocaribe, Petroamérica o cualquiera de estas otras propuestas propias de Venezuela, que tienen un antecedente muy anterior al mismo Chávez, porque eso viene de ese acuerdo que hubo de San José ya en los años 70, años 80, pero que claro, tienen una intencionalidad muy importante de integrar, de apoyar a los pueblos de América, o de apoyarnos dentro de los pueblos de América. En la práctica, ¿qué fue? Puro discurso. El IRSA, recordarán ustedes, a principios de los años 90, fue una propuesta de integración de América Latina, de sus recursos naturales, de su biodiversidad, de su agua, a los mercados mundiales. En los años de gobiernos progresistas hablamos del COSIPLAN, que es exactamente lo mismo. No hay ninguna transformación en ese contexto. Luego llegamos a la presencia china, y los chinos se convierten en un jugador importantísimo, un actor importantísimo en nuestras economías y en nuestra vida social, como inversionistas, como prestamistas y como constructores. Y aquí yo haría una puntualización que me angustia. No hemos aprendido nada de lo que eran las lógicas de la dependencia. Sufrimos la dependencia de Europa, la dependencia de Estados Unidos, en tanto países suministradores de materias primas. Y eso seguimos siendo con China, ¿ya? Lo único que cambiamos es de orientación, y algunas personas, a mi modo de ver, de manera ingenua dirán que eso es parte de la cooperación sur-sur. Allá cada uno con su forma de entender el mundo. Vemos un punto adicional. Los extractivismos siempre vienen acompañados de la violencia. La violencia no es una consecuencia de los extractivismos. La violencia es una condición necesaria de los extractivismos. Hay que entrar de manera violenta, como se entra en Cajamarca, como se entra en Tundaime, en la provincia de Zamora Chinchipe, en Ecuador, en Nankín, en la provincia de Morona, Santiago, en Ecuador, como se entra en Inta. Hay que entrar con violencia. La violencia es una condición necesaria para que haya extractivismo. Violencia de todo tipo, violencias territoriales, violencias sobre las comunidades, violencias simbólicas, violencias sobre las subjetividades, violencias que afectan a las comunidades indígenas y mucho más, como siempre, a las mujeres. En ese sentido, para que se haga viable los extractivismos en gobiernos neoliberales, en gobiernos progresistas, se ha dado paso a la criminalización de los defensores y las defensoras de la naturaleza y de los derechos humanos. No hay diferencias. En Ecuador hay cientos de personas que fueron criminalizadas. Quizás no es el nivel de violencia que se está viviendo en el Perú, que tiene un proceso extractivista de larga data, pero está ahí presente. Y hay cuestiones que resultan incluso sugerentes, quizás anecdóticas. El presidente Juan Manuel Santos, hace 2 años, en un discurso público ante la Asociación de Empresas Petroleras Colombianas, le agradecía públicamente, insisto, al presidente Rafael Correa por sus sabios consejos de cómo romper la resistencia de las comunidades indígenas, las comunidades campesinas. ¿Utilizando qué? Las regalías, que es una forma, diría yo, poniendo en el tiempo, con todas las diferencias que esto implica en una proporción histórica, en la misma función que tenían los espejitos con los que llegaron los españoles a conseguir el oro de los habitantes de nuestra América, con las regalías. Y en ese sentido también, tanto en los países con gobiernos progresistas como en los gobiernos neoliberales, hay un sistemático debilitamiento de los movimientos sociales. No hay un planteamiento que cambie y transforme la funcionalidad. Aquí nos presentaba Edgardo, para el caso de Venezuela, una situación realmente agravada con la destrucción de esos procesos iniciales de organización social, de respuestas populares. Lo mismo sucede en el Ecuador. El gobierno de Correa trata de controlar a los movimientos sociales, movimiento indígena, movimiento de mujeres, movimiento de estudiantes, movimiento de trabajadores, y al no doblegarlos, da paso a la división de estos movimientos. Una clara y típica respuesta totalitaria. Lo hemos vivido muchas veces. En este contexto, entonces, es muy importante tener presente lo que significó esto para nuestros países. Un par de puntualizaciones, Tito, y concluyo. En Ecuador comenzamos a regresar al neoliberalismo, donde está el gobierno de Moreno, de una manera cada vez más profunda, ya en el año 2014. En pleno auge petrolero.
cuando el precio del petróleo estaba en $100 por barril, el gobierno del presidente Correa vuelve al Fondo Monetario Internacional, desde donde se había alejado y sobre todo había entrado en situación de pecado en el mercado financiero internacional cuando suspende el pago de deuda año 2008-2009, con una histórica acción de una comisión de auditoría de la deuda externa, de la deuda pública en general. Y vuelve al Fondo Monetario Internacional para que le autorice, le dé la visión y pueda colocar bonos en el mercado financiero internacional, $2.000 millones. Desde ese año comienzan a aplicarse políticas económicas abiertamente neoliberales, de manera paulatina, no como el actual gobierno. Flexibilización laboral, se firma un tratado de libre comercio con la Unión Europea, algo que habíamos luchado en contra de una manera decidida, y el mismo presidente Correa dijo alguna vez, yo le escuché, que él se cortaría la mano antes de firmar un tratado de libre comercio. Firma el mismo tratado que firmaron Colombia y Perú. Entrega los grandes puertos del país en concesión sin licitación a 50 años plazos a grandes grupos económicos, entrega campos petroleros sin licitación a grupos transnacionales, se da paso a la mega minería y se avanza en la práctica. Si bien hubo una importantísima inversión en educación y en salud, pero en la práctica eso condujo a un fortalecimiento de los grupos privados, particularmente en el campo de la salud. ¿Qué es lo que tuvimos entre manos? Una suerte de extractivismo con rasgos nacionalistas, pero extractivismo al fin y al cabo, un extractivismo que levantó la bandera del nacionalismo, apoyó el funcionamiento de algunas empresas estatales muy ineficientes, de por medio había que señalar, con los cuales se rompía la resistencia de las comunidades. Un caso concreto, la comunidad de Inta al norte de Quito, en la provincia de Imbabura, que resistió durante 20 años los embates de las empresas transnacionales mineras, fue reducida, fue dominada gracias a la intervención del Estado, presencia policial masiva, empresa minera estatal ecuatoriana, una empresa en la práctica de papel, y empresa minera chilena, Codelco, ¿ya? Estatal también. Levantando la bandera del nacionalismo, se siguió fortaleciendo los extractivismos. La conclusión es, y termino con una pregunta y daré un intento de respuesta, de mi amigo ya mencionado, Jürgen Schul. ¿Será que somos pobres porque somos ricos? ¿Será que somos pobres porque somos ricos en recursos naturales? Hay un libro de Schul publicado aquí en el Congreso del Perú en el año 2005. Te recomiendo la lectura, con muchas cuestiones importantes. El hecho real y cierto es que parece que hay una suerte de maldición de la abundancia. Países ricos en recursos naturales condenados a la pobreza, a la miseria y a la postración. Eso se da. ¿Por qué esta lógica del extractivismo? Con el discurso neoliberal o con el discurso progresista no hay diferencia. Genera estados rentistas, economías rentistas, sociedades clientelares y gobiernos autoritarios. Extractivismo, autoritarismo vienen de la mano de un proceso de voracidad que conduce a la corrupción. Por ahí hay que comenzar entonces a analizar las situaciones de corrupción que atraviesan nuestros países, y no simplemente por falta de leyes, porque así es el espíritu del ser humano o por cualquier otra cosa. Hay razones estructurales que hay que abordarlas profundamente. Es necesario entonces dar respuestas para enfrentar todo lo que representa esta colonialidad del poder, del ser y del saber, lo cual demanda siempre más democracia. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Hemos tenido dos exposiciones contundentes, muy fuertes. Se han repartido los papeles chiquitos, ¿no? Si alguien quiere hacer un cuaderno de preguntas, no hay problema, puede entregarlo. Que mande por internet si es más Mande por internet. También hay preguntas en el Facebook, porque está transmitiendo en línea. Y vamos a recibir las preguntas de todos ustedes, por favor, nos ayuda. Ya han llegado nuestros compañeros de segunda mesa. Está la compañera Rita Segato, con nosotros ya. Está también Agustín Lao. Agustín, que hace parte de todo el movimiento afrodescendiente internacional de la diáspora africana, etc. Y Rita Segato, bueno, conocida por su importante participación en la lucha de las mujeres, del movimiento, de los feminismos, etc. en el mundo. Entonces vamos a pasar a ver las preguntas. ¿Dónde están? Sí, aquí, un ratito, vamos sí, la idea es que, sí, la segunda mesa con Katy
Catherine Walsh, Rita y Agustín. La voy a leer rápido y a ver quién se anima, me levanta la mano, rapidito nomás. Se ha hablado del antropocentrismo, pero no será más bien que nunca hemos sido antropocéntricos, sino mercadocéntricos. La apuesta sería entonces, como afirma Franz Fickelhammer, que para salir del laberinto de la modernidad, nuestro hilo de Ariadna solo puede ser la humanización del mundo. En este sentido se asume al ser humano en relación con las formas de vida y naturales como radicalmente el centro de nuestros intereses y no el capital ni el mercado. A ver, conversen entre ustedes, ¿quién se anima? Si nuestro compañero Pedro Chamber de Villa Salvador nos plantea una cuestión sobre la importancia de los movimientos colectivos populares y la contradicciones con los movimientos individuales, ¿no? De egocéntricos y de idealismo, cómo han penetrado estas dos tensiones entre lo colectivo y lo individual en los procesos que estamos comentando. América, pregunta para Alberto Acosta. ¿América Latina está condenada a ser extractivista en el siglo XXI? ¿De qué depende que haya una ruptura epistémica con ese estilo de desarrollo, Alberto? ¿Hay más? ¿Ya? Eduardo, debe ser Delgado. Edgardo Lander manifiesta que Venezuela tiene como referente el proceso de Cuba. Cuba sigue con la intervención de Estados Unidos y se mantiene adelante como proceso progresista socialista. ¿Qué pasó entonces con Venezuela? Cuba, Venezuela. Bien. Del Facebook no hay más, ¿no? Tania, el Facebook no, ya ok. Bueno, entonces vamos a tener estas rondas y no, una vez más gracias a Katy por estar en la mesa, pero inmediatamente va a intervenir ella y veremos si nos queda el tiempo. Disculpen eso de los papelitos, porque como los temas son muy largos y estamos hasta la 1 en punto, veremos si nos da el tiempo para intervenciones ya orales de lo que deseen, ¿no? Bien, entonces sobre el tema del antropocentrismo y el mercadocentrismo. Yo creo que el antropocentrismo como categoría, como forma de entender lo que ha sido, por una parte, la larga historia de la cultura occidental, desde lo que aparece en sus mitos fundantes de la trayectoria del mundo cristiano en Génesis. Esta forma de entender al ser humano como el centro del universo es de consecuencias ontológicas, epistemológicas, culturales, extraordinariamente potentes y nos permite varias cosas. Primero, entender que este asunto que tanto en esta larga historia del occidente cristiano, por una parte, pero que después con la revolución industrial, la revolución científica moderna, en todo el pensamiento de Bacon y todas las formas en las cuales se construye esta separación entre objeto, sujeto, la exterioridad de lo otro en relación al ser humano, y el ser humano entendido además en una forma extraordinariamente reduccionista, porque era fundamentalmente ser humano masculino, blanco, europeo, de clase alta, heterosexual, como lugar de enunciación de esta visión del mundo. Nos permite
entender que esto que hemos naturalizado, que esta forma de construcción de que los sujetos somos los humanos y todo lo demás es objeto a ser utilizado, en realidad simplemente con una mirada hacia otros lugares nos damos cuenta de que esto es una opción, trayectoria cultural particular, diferente a otras trayectorias, a otras historias, a otras visiones, a otras cosmovisiones, a otros entendimientos de la vida. Esto es extraordinariamente importante porque si no cuestionamos el antropocentrismo y no lo cuestionamos en términos de reconocer no solo sus extraordinarias consecuencias devastadoras, sino el reconocimiento de que no es inevitable y que es posible entender la vida de otra manera, nos permite ir de alguna manera al fondo de pilares de sustentos de esta civilización que está en crisis. El tema del mercadocentrismo, obviamente cuando hablamos del mercado, no el mercado en general, sino el mercado en el capitalismo, que es un tipo de mercado histórico particular, no agota la noción de mercado. Cuando hablamos de esta visión, obviamente salirnos de esta centralidad del mercado tal como aparece en el liberalismo, pero fundamentalmente en el neoliberalismo, no basta. No basta porque nos podemos encontrar con que haya alternativas al mercadocentrismo que tengan consecuencias en algunos casos aún peores. Si sustituimos a la lógica de la mercantilización y la organización de la vida desde el mercado capitalista por una organización de economía dirigida, estadocéntrica, podemos encontrarnos con muchos de los severos problemas que produce el mercado capitalista y al cual se le adicionan además otros problemas extraordinariamente severos que tienen que ver con las formas autoritarias de la imposición de lógicas únicas, etcétera, ya ampliamente conocidas con la experiencia del socialismo realmente existente. Sobre Venezuela y Cuba. Primero, quiero decir que creo que la reflexión desde la izquierda, desde el pensamiento crítico, desde las ciencias sociales, sobre lo que es y ha sido la experiencia cubana, es una tarea pendiente. Una tarea pendiente porque, en general, la actitud de la izquierda latinoamericana en relación a Cuba ha sido de solidaridad, en una solidaridad que ha sido en lo fundamental una solidaridad acrítica y una solidaridad que está montada sobre el supuesto de que como ha habido bloqueo económico por parte de los Estados Unidos hacia Cuba, mientras exista ese bloqueo, la izquierda debe posponer su juicio de reflexión crítica para, ante todo, apoyar lo que ha ocurrido en Cuba. Yo creo que la izquierda latinoamericana de estas largas décadas tiene una inmensa deuda con el pueblo cubano. Una inmensa deuda con el pueblo cubano porque en la sociedad cubana, desde hace mucho tiempo, y no quiero entrar en un balance de la revolución cubana, ni qué pasó con salud, educación, etcétera, y los grandes e importantísimos avances que ocurrieron en esos ámbitos, lo que quiero decir es que en la sociedad cubana, desde hace ya varias décadas,
existía en la población el reconocimiento de que esa pretensión de organizar el conjunto de la vida y el conjunto de la producción desde el Estado no tenía posibilidades de responder a los deseos y la voluntad y las condiciones de vida de la gente. Había una severa limitación a las condiciones de creatividad de la población cubana en la medida en que se establecía ese férreo control estatal sobre cada una de las dimensiones de la vida. Las formas en las cuales se podía pensar críticamente en alternativas no era necesariamente que ya que este estatismo no funciona, vamos entonces a ser neoliberales. Obviamente existe toda otra gama de reflexiones posibles, pero esa conciencia que uno encontraba hablando individualmente con cubanos, el sistema político cubano no tenía capacidad de expresarla. Desde la izquierda latinoamericana, obviamente, había muchas formas de mirar este proceso y muchas posibilidades de contribuir, de reflexionar críticamente sobre qué pasó en la Unión Soviética, por qué colapsó eso, por qué eso fracasó, qué parecidos hay con Cuba, qué implicaciones tiene este estatismo controlador, qué otras opciones no capitalistas podrían ser para salir de esta especie de callejón sin salida en el cual se encontraba Cuba, y la izquierda simplemente abdicó de esa responsabilidad, se hizo solidaria con el gobierno y con el Partido Comunista y no solidaria con el pueblo cubano. Hoy, en este debate de los últimos 2 años sobre la nueva Constitución, hay por fin el reconocimiento de que esa lógica estatista total no era sostenible. Pero eso lo sabíamos en la izquierda latinoamericana de hace 40 años. Y fuimos cómplices de una situación en la cual no era necesario llegar a que esos problemas por fin se plantearan en Cuba, ahora cuando había posibilidades de debates abiertos, críticos, reflexivos, de solidaridad crítica con el proceso cubano y de plantear alternativas y diálogos con los compañeros y amigos cubanos y no simplemente quedarse callado y asistir a las concentraciones de solidaridad con Cuba incondicionalmente, porque eso termina, y ahora regreso a Venezuela, termina siendo un profundo daño. Cuando la izquierda latinoamericana e internacional asume que hay que ser solidarios con los gobiernos progresistas, hay que ser solidarios con Correa, hay que ser solidarios con Evo Morales, hay que ser solidarios con Lula, en una solidaridad acrítica, en realidad se está contribuyendo a reforzar los aspectos más negativos de cada uno de estos procesos. Cuando en Venezuela se realizaban reuniones de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, y venían intelectuales y activistas políticos de izquierda, de partidos de izquierda de todo el mundo, y se reunían en un gran teatro para que Chávez les hablara, había unos actos de fortalecimiento de lo peor del proceso bolivariano, fortalecimiento del caudillismo, fortalecimiento de todo está perfecto y entonces no hay que reflexionar, no hay que hacer ninguna crítica, no hay que pensar nada, porque si yo tengo el apoyo de toda la izquierda debe ser que voy por un muy buen camino. Y había cosas que obviamente desde el día 1 era claro que tenían consecuencias. Tenía consecuencia el hecho de que no se plantease alternativas al rentismo petrolero. Tenía consecuencias el hecho de que se estableciese un tipo de liderazgo unipersonal e incondicional que impedía el debate sobre opciones alternativas,
porque quien decidía siempre, en última o en primera instancia, era Chávez, y eso tenía consecuencias. Y gente que venía de la izquierda y de haber vivido la experiencia de los lugares y de saber lo que ocurrió en el socialismo realmente existente, etcétera, etcétera, obviamente esto lo sabía. Pero como había que ser solidario con la revolución, ¿qué pasó en Nicaragua? En Nicaragua la izquierda mundial fue absolutamente solidaria con el proceso sandinista, hasta que de repente encontramos con que es un gobierno autoritario, corrupto, que mata a la gente en la calle, etc. Entonces, simplemente se deja de hablar de eso. La izquierda europea, fundamentalmente, durante un largo tiempo, simplemente dejó de hablar de Nicaragua, porque simplemente no sabía cómo tratarlo, porque esa idea de que se puede ser solidario, críticamente, en diálogo crítico, porque lo que pasa allá es importante para lo que nos pasa acá, y es una misma lucha de transformación para salir del capitalismo. Eso es un asunto que aparentemente la izquierda no ha estado dispuesta a asumir. No hemos aprendido de la historia. La izquierda mundial, fundamentalmente la izquierda europea, que ante los horrores del estalinismo se quedó callada, no le hizo ningún favor al pueblo soviético. Hubo millones de muertos, pero no solo eso, sino que para los pueblos europeos, si eso era socialismo, por favor, a mí me sacan de esa lista. Esa carencia de responsabilidad en relación a las miradas sobre los procesos en que la crítica sea una dimensión fundamental de la posibilidad de dialogar con otros y ser parte de esos procesos y ser solidario. Sin eso, la solidaridad, lejos de ayudar, lo que hace es, repito, apoyar, fomentar y consolidar las dimensiones más negativas de estos procesos. Entonces, cuando hoy en América Latina, por ejemplo, ya hoy en general en la izquierda europea, latinoamericana, las visiones sobre Nicaragua han cambiado. Hoy difícilmente uno se encuentra demasiados sectores de la izquierda que vean al gobierno de Ortega y identifiquen a Ortega con la gloriosa revolución sandinista. Pero cuando se habla de, por ejemplo, si se habla en Argentina del proceso bolivariano, y yo digo las cosas que he dicho acá, inmediatamente me acusan de agente del imperialismo, de agente de la CIA. O sea, directamente, porque ¿cómo puedo decir esas barbaridades en relación al glorioso proceso bolivariano? Eso no es un glorioso proceso bolivariano, es un proceso, un gobierno corrupto, autoritario, crecientemente entregado al capital transnacional y que no tiene nada que ver con la construcción de otro mundo. Y entonces, bueno, ¿qué responsabilidad tenemos en relación a eso? Creo que si creemos en el pensamiento crítico, si pensamos en la posibilidad de que el mundo pueda ser de otra manera, tenemos que necesariamente asumir las responsabilidades que ello conlleva, aunque nos conduzca a recibir muchos insultos. Gracias. Alberto, empezaría ratificando la importancia de la última reflexión de Edgar. Si no somos críticos y autocríticos, no hacemos ningún favor a proceso político alguno. Somos campeones para encontrar todas las debilidades, las contradicciones, los problemas que generan los procesos neoliberales. Pero somos muchas veces cómplices cuando nos callamos ante las barbaridades, los atropellos propios de los procesos que consideramos nosotros como revolucionarios, como socialistas, que no son ni revolucionarios ni socialistas. Me parece que esta es una reflexión que deberíamos asumirla con mucha responsabilidad.
cuando varias personas en América Latina hemos expresado nuestra solidaridad con una propuesta diferente a la que podría ser la que quiere imponer el imperio en Venezuela o la de un gobierno autoritario que está destrozando la sociedad venezolana, y planteamos lo que hace, por ejemplo, Edgardo y su gente que defienden la Constitución, nos acusan también a todos de ser agentes del imperio, hacerle el juego a la derecha. Ese discurso, esa frase de hacerle el juego a la derecha es una de las peores formas de mantener estas situaciones de atropello sin crítica. ¿Cómo podemos ser decoloniales y tolerar todos los atropellos a los pueblos y nacionalidades indígenas que se llevan adelante, no solo en los gobiernos neoliberales, sino en los llamados gobiernos progresistas? Me parece que hay que ser eminentemente coherentes para apoyar realmente los procesos desde una perspectiva histórica. Eso me parece fundamental. Voy a ser muy corto con los planteamientos, las preguntas realizadas. Creo que habría como reflexionar mucho. Empezaría haciendo una puntualización. El mercado en sí no es sinónimo de capitalismo. El mercado ya estaba presente en las comunidades indígenas antes de que lleguen los españoles. El mercado estuvo presente en Europa antes de que aparezca el capitalismo. Fernand Braudel, el gran historiador de los anales ya fallecido en francés, nos dice que el capitalismo llegó como el visitante furtivo y que por la noche se apropió del mercado. El mercado estaba presente, recuerden ustedes, incluso en la Biblia, en el Evangelio. Lo que pasa es que hay que dar paso a una desmercantilización, no solo de la sociedad y la política, sino de la economía misma. ¿Ya? Para ponernos un poco evangélico y bíblico, que está muy a tono en estas sociedades. ¿Ya? Un tal Jesús hace ya poco más de 2000 años sacó a latigazos del templo a los mercaderes. Eso es lo que hay que hacer, por ejemplo, en el templo de la vida, que es la naturaleza. Cuando hablamos de derechos de la naturaleza, estamos hablando de la necesidad de desmercantilizar la naturaleza, de reconocer que la naturaleza es sujeto de derechos. Hay que terminar esta relación dominante que se consolida mucho más en los últimos 500 años, cuando los seres humanos nos colocamos figurativamente hablando al margen de la naturaleza y nos consideramos la corona de la creación, cuando en realidad nos hemos transformado en la corona de la destrucción. Ya, en ese sentido es muy importante plantear una relación diferente, no solo sujeto-objeto, sino sujeto-sujeto. Y esto nos plantea entonces otra forma de entender la vida misma y por supuesto la economía. Y ahí hay que estar muy claros. Cuando hablamos del impacto que tenemos los seres humanos en la vida, en la historia de la Tierra, de la madre Tierra, del planeta, no lo podemos hacer simplemente desde una visión del antropoceno. Sí, no digo que no estamos afectando, pero no todos por igual. Entonces habría que recordar que un 10% de la población, los más ricos, son responsables, por ejemplo, de más de un 50% de los gases de efecto invernadero, y que el 50% más pobre del planeta apenas es responsable de un 10% de los gases de efecto invernadero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De un antropoceno? ¿De que todos los humanos somos responsables? No, eso me suena a mariachis, todos responsables, ¿no? En realidad hay que comenzar a hablar de un capitaloceno. El capitalismo es el responsable de esa mercantilización desbocada, pero eso todavía es insuficiente. Yo recurro aquí a una reflexión que hacen las feministas venezolanas y nos dicen que planteemos mejor hablar también del faloceno, el patriarcado. Yo diría un poco más allá, el racismo seno, toda la presión que eso genera, la idea esta de raza, de racismo, más que de raza, para mí es más fácil entender el racismo que la raza mismo, que es, como nos decía ayer Rita Segato, un sistema de naturalizar, de biologizar al dominado en una situación de permanente inferioridad. Yo creo que ahí entonces tenemos un punto clave y fundamental. Hay que plantearnos los mercados como una herramienta de construcción social que tiene que ser restringida por la comunidad, por el Estado, pero que no tiene que ser la base de organización, ni de la economía, mucho menos de la sociedad y de la política.
aquí recuperaría lo que recomendaba o afirmaba Karl Polanyi hace ya más de 50 años en su libro clásico ese, La Gran Transformación, que recomiendo su lectura. Debería ser obligatoria para todas las personas que quieren entender el mundo realmente y transformar, que es el gran objetivo. El mercado puede ser un buen sirviente, será siempre un pésimo amo. Entonces hay que desmercantilizar la sociedad, la economía. Hay que, como decía yo ayer también, hay que desmaterializar la economía. Hay que desconcentrar y descentralizar la economía, las ciudades. Hay que desmilitarizar nuestras sociedades, porque son esos los elementos básicos que configuran el poder colonial, la colonialidad de todo lo que estamos aquí analizando. Habría mucho más que hablar al respecto, pero creo que hay procesos muy interesantes de este rato en el planeta que están cuestionando esta lógica antropocéntrica. No sé, amanecí con una vena demasiado inspirada en la religión y quisiera mencionar el aporte de la Laudato Si, de la encíclica Laudato Si, que conlleva una importantísima crítica, un cuestionamiento profundo al antropocentrismo exacerbado, y que recoge dos cosas interesantes, lo que el Papa dice, el grito de la tierra y el grito de los pobres. Entonces, hay que trabajar en una transformación profunda. No se trata de ponerle parches al sistema capitalista, hay que superar el sistema capitalista. Y eso no va a hacerse, no va a ser posible desde el Estado en abstracto. El Estado es una construcción social de dominación. Entonces, los movimientos sociales, los movimientos colectivos, Abraham planteaba algo de esto, no deben estar pensando en función de qué haríamos si fuéramos Estado, no, de qué haríamos en contra del Estado, contra del poder permanentemente, como recomendaba Aníbal Quijano, desde el territorio, desde la comunidad, construyendo bases de autogobierno, comenzar a pensar el mundo desde los barrios, desde las comunidades, con otras lógicas, dando respuestas aquí y ahora, sin perder la visión utópica de futuro, para recordar a Alberto Flores Galindo, ese brillante pensador peruano. ¿Ya? Hay que dar respuestas aquí, porque la gente tiene que vivir ahora, pero sin perder la vista a largo plazo. Y claro, no sé si América Latina va a ser condenada para siempre a el continente suministrador de materias primas. Eso no podría anticipar, pero sí sé que las comunidades indígenas, las comunidades campesinas se organizan cada vez más para enfrentar a los extractivismos. Que los extractivismos solo se imponen con violencia, y eso es respondido con la resistencia permanente de las comunidades. Y hay alternativas para salir del extractivismo, esas están presentes y esas hay que construirlas de una manera constante y coherente. No vamos a salir de la noche a la mañana, se requieren transiciones y eso exige siempre una clara visión, una enorme conciencia y organización. Esos son algunos de los requerimientos fundamentales para construir otro tipo de vida en nuestro planeta, sin esperar que asomen caudillos iluminados, respuestas estatales prefabricadas o recetas que podemos copiar. No, menos mal que no hay recetas ni modelos, sino que hay la creatividad de la gente. Muchas gracias. Buenos días. ¿Están ya despiertos? Yo no comparto el optimismo de Alberto. Yo dudo si es posible hoy pensar otra sociedad, otro Estado, de pensar más allá del capitalismo. Y parto de eso por una razón particular, porque lo que veo tomando forma cada vez más fuerte, tanto en los gobiernos llamados derechistas como los gobiernos llamados izquierdistas o progresistas, es esta nueva tripla de poder, del extractivismo, del Estado y patriarcado. Podemos decir hasta heteropatriarcado, pero también Estado a veces, como es el caso de Ecuador y Bolivia, llamado plurinacional. Entonces, quiero partir de este problema de esta tripla, ¿no? Como bien sabemos, hoy día, tras de esta tripla, parte constitutiva de esta tripla es un tipo de proyecto de violencia que mencionó Alberto, pero de despojo, de guerra a muerte. De guerra a muerte de distintas formas.
podemos decir de la naturaleza de las personas, de la posibilidad civilizatoria que habló Edgardo, pero también de conocimientos, de formas de ver, de formas de ser, de estar, formas de pensar, de sentir, de pensar y vivir. Entonces, a partir de eso, estaba pensando con algunos comentarios que hizo Rocío Silva ayer, ¿no? O sea, esas luchas aquí en Perú, la lucha larga de Cajamarca, de doña Máxima Cuna, de Celendín, de muchas otras partes. Estaba pensando en la amiga Berta Cáceres, que es matar por su activismo, por su perspectiva de vivir con la tierra, en defensa de la vida y la tierra. Pero también estoy pensando en lo que sucedió hace 2 días atrás, este atentado a Francia Márquez, ¿no? Una mujer lideresa, afrocolombiana, ¿no? No es el primer atentado, como Agustín sabe muy bien, ¿no es cierto? Pero esta forma sistemática, ¿no?, de intentar matar a las mujeres, particularmente hoy, no podemos dejar fuera de lo que estamos hablando. Entonces, si pensamos en las miles de mujeres en distintas partes, claro, los hombres también, de comunidades, de organizaciones, de colectivos luchando desde abajo, no desde el Estado, sino desde abajo, en defensa, por, para y desde la vida. Entonces, no quiero utilizar el tiempo corto que tengo para explicar qué es extractivismo, qué es Estado, qué es patriarcado o heteropatriarcado. Creo que todos aquí presentes sabemos muy bien. Sin embargo, lo que sí quiero hacer es un poco pensar, ¿no es cierto?, sobre este tipo de las múltiples caras, discursos, estructuras, ofertas y engaños, y entre ellos, como es el caso del Ecuador y Bolivia, del Estado llamado plurinacional, otro engaño, ¿no? Más extractivismo, más patriarcado, ¿no?, más matanza de la naturaleza, de personas, etc. Entonces, pregunto inicialmente, ¿por qué seguir pensando que la ruta de cambio es desde ahí? Que realmente que vamos a cambiar el sistema. ¿Y por qué no poner nuestra atención, nuestro sentir en esos proyectos que viven desde abajo? Digo yo, que la lucha hoy de la defensa de la vida es una lucha liderada por mujeres. Y eso es un cambio radical que ha venido dándose en los últimos años. En eso, lo que quiero hacer es mostrar un video corto que se llama La Marcha por la Vida. Y quiero brevemente contextualizarlo antes que ponemos. Eso fue una marcha en octubre de 2013. Alberto recuerda muy bien que fue un par de meses después que Rafael Correa decidió tomar paso atrás en no explotar el petróleo en Yasuní y Teté, ¿no? Una iniciativa en cual Alberto tuvo un rol central, ¿no?, de repensar cómo esta posibilidad de pensar más allá del extractivismo. Una lectura, creo, importante hoy en día que no fue posible, ¿no? Pero esta marcha sucede en este momento. Sucede desde la Amazonía de mujeres. Entonces veamos el video y voy contextualizando después. Recolectamos frutas de la selva. Vivimos conjuntamente con animales. Por eso estamos presentes los amazónicas, compañeras, amigas, amigos de Quito. Sino Quichua, Shuar, Achuar, Andoa, Xiviar, Guaraní. Somos nacionalidades de las mujeres porque para bien de nuestros hijos toca luchar a las mujeres ahora. Porque si nosotros no paramos, nunca va a escuchar el señor presidente de la República del Ecuador, porque hasta ahora vive amenazando a las comunidades
comunidades indígenas. Ya sabemos cómo es la explotación. Mienten diciendo que van a dar a los indígenas. A los indígenas no le dan. A los indígenas, en vez de dar, le dan a los alcaldes, al municipio. Ellos jamás comparten los trabajos con los indígenas. En Pastaza, vayan a ver, ahí están full mestizas trabajando. Y una mujer indígena bachiller no aceptan a trabajar. Entonces nosotros vamos a defender por nuestra vida, para no contaminación al aire, no contaminación a la tierra.